Hola familia, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos a los que se van a ir conectando. Espero que ya estemos en vivo. Listo, creo que ya estamos, ya hay más personitas conectadas. Hoy vamos a concluir lo que es el libro de Romanos. Romanos es un libro que en lo personal a mí se me hacía como un poquito complicado, justo porque es el tema de la salvación y la justificación y todo eso, pero al final del día, como son tiempos devocionales, son de bendición para nuestras vidas y se hacen de manera aplicable. Entonces, hoy vamos a concluir con este libro de Romanos, el capítulo 16. Así que te voy a invitar a que podamos tomar este tiempo. Es un capítulo corto, un poquito corto, más bien en la explicación. Tiene 27 versículos, pero en explicación es corto y es entendible. Así que vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Dios, gracias porque tú eres bueno, porque por tu gracia nos permites seguir leyendo tu palabra. Dios, nos permites concluir con un libro más. Gracias porque en todo este tiempo tú nos has permitido conocerte, Dios, y no solo conocerte a un nivel superficial, Dios, sino que tú quieres que podamos entrar en profundidad, Dios. Habla a nuestras vidas, haznos sensibles a ti, a tu corazón, a lo que quieres esta noche, Dios, y no nos dejes descansar, Dios, si una palabra no ha entrado a nuestro corazón y que la podamos aplicar en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por este tiempo, por aquellos que se van a estar conectando el día de hoy, el día de mañana, Dios, seas tú hablando a nuestras vidas en toda hora y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y listos. Este capítulo 16 se llama Saludos personales. Creo que muy en lo personal. A veces no leemos estos capítulos porque sentimos que no tiene una riqueza profunda, ¿no? Porque en realidad, pues aquí Pablo se está saludando, está despidiéndose y saludame a fulanito, y a mi pariente, y a sotanito, y a mi tía, y a mi prisionero, y a mi compañero de prisiones. Y entonces, tal vez esto no se hace atractivo a nuestra vida, ¿no? Tal vez decimos, ay, ¿eso de qué me va a servir? O como eso, ¿en qué me puede ayudar? ¿En qué me puede bendecir? Pero podemos encontrar una verdadera bendición en esta parte, porque imagina solo en esto, ¿no? En que Dios permitió que estos saludos estuvieran en su palabra por algún motivo. ¿Cuál? No lo sé, no lo sabemos con exactitud porque hay demasiada profundidad en cada versículo, pero vamos a ir de una manera en la que pueda ser devocional y pueda ser aplicable a nuestras vidas. Así que me gustaría que este capítulo lo pudieras tener con expectativa de que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tal vez nos acostumbramos a los evangelios, a la historia de Jesús, a un Pablo en sus prisiones, ¿no? Pero tal vez ver esta parte de salutaciones, de saludos y despedidas y que no sé qué, y fulanita y sotanita, y que ella me atendió y que me ayudó. Entonces, espero que podamos leer esto con expectativa de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice el versículo 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y además vamos a estar leyendo muchos nombres de personas, de iglesias y de lugares que tal vez se nos haga confuso, pero aquí quiero marcar la primera palabra. Y es que Pablo comienza recomendando a las personas. Pablo las empieza saludando y las empieza, como describiendo un poquito en su servicio, pero ¿sabes qué? Al final del día Pablo está recomendando a estas personas. Está diciendo, les recomiendo que sean como estas personas en su servicio. Les recomiendo que sean como estas personas que me dieron la bienvenida. Les recomiendo que sean como estas personas, ¿no? Entonces podemos empezar con esta riqueza en nuestra vida de que
tú y yo, y te recuerdo que somos recomendaciones de Dios aquí en la tierra. Dios nos permite hacer una carta de presentación. Al leer su palabra, tú y yo nos impregnamos de quién es Dios. Y entonces para las demás personas, tú y yo somos cartas de presentación, somos cartas de recomendación hacia los demás. Entonces podemos ver a un Pablo, un top Pablo, que está diciendo, te recomiendo que vayas a la casa de esta hermana porque te va a atender de maravilla. Te recomiendo que si vas de misiones, te lleves a fulanito, porque esta persona va a llorar contigo, se va a ensuciar las manos contigo, va a hacer esto contigo. Entonces podemos ver a un Pablo, ¿no? Todavía ni siquiera hemos empezado, pero podemos ver a un Pablo que está comenzando a recomendar a las personas. ¿Por qué? Porque vio su servicio. Dice el verso 2. Bueno, aquí nos está recomendando, dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplías, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulos. Y tal vez podremos decir que son nombres demasiado raros, pero que fueron personas increíbles. Porque literal aquí está diciendo, oigan, conozco a alguien que es aprobado por Cristo. Conozco a alguien que dejó su casa por seguir a Cristo. No solo yo, Pablo, sino hay más gente locamente enamorada de Jesús que les recomiendo que convivan con ellos. Les recomiendo que los vayan a visitar. Les recomiendo que si se van a ir de misiones se los lleven. Les recomiendo porque son unos buenos diáconos, porque me han ayudado a mí, y no solo a mí, sino a muchos. Y esto habla de corazones increíbles, porque dice, no solo a mí, Pablo, me ayudaron. No porque yo sea el apóstol, Pablo, me ayudaron, sino ayudaron a muchos más. A tal vez gente indigente, gente enferma, gente lastimada, a gente así. Estos hombres y mujeres ayudaron. Y qué increíble, ¿sabes? Que en algún punto alguien pueda hablar así de nosotros, o que Jesús mismo habla así de nosotros, ¿no? Que justo somos esta carta de presentación de la iglesia, pero de mismo Jesús también somos esta carta de presentación, y Él nos recomienda. ¿Sabes por qué? Creo que Jesús nos recomienda porque Él permite que puertas se abran a nuestro favor. En una situación económica, cuando de la nada puedes sentirte en escasez y ves provisión y ves cómo es que Dios está obrando, es Jesús mismo recomendándonos y haciendo que estas puertas se abran, o también en una parte laboral, ¿no? Que de la nada tal vez nos encontramos sin empleo y tarán, ¿no? Alguien nos marca y dice, no, oye, ¿qué crees? Es que te recomendé, nos recomendaron contigo, que eres un buen trabajador, pero ¿sabes qué? Al final del día es Jesús recomendándonos, porque cuando somos fieles en lo poco, Él nos lleva a ser fieles en mayores cosas. Entonces, aquí estamos viendo a Pablo que se está expresando de personas con corazones increíbles. Imagínate que Pablo hablara bien de ti, así. Imagínate ese nivel de corazones que esta gente tuvo que tener para que Pablo, el apóstol Pablo, escribiera de ellos, ¿no? Y más bien, Pablo no lo escribió, Pablo era el que lo hablaba. Estaba Tercio, me parece que era el escriba, pero entonces que salieran estas palabras de Pablo, porque recuerda que estas palabras venían del corazón de Pablo, de gente que había marcado el corazón de Pablo. Entonces podemos quedarnos en primera parte con esto. Y dice el verso 11, saluden a Herodión, mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saluden a Trifenia y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor, saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, saluden a
y a Síncrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas yo les ruego, hermanos, que no se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo con ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les saluda también Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sisípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Les saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y con eso terminamos este primer apartado. Y después de que Pablo presenta a estas personas y las recomienda, también les hace una notoria observación. Y les dice, así como ustedes son buenos siervos, también hay malos siervos. Así como ustedes ya tienen el entendimiento de quién es Cristo y están bajo una sana doctrina, hay gente que todavía no ha entendido. ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta? Porque después de Romanos, Pablo comienza a enviarles más cartas a las demás iglesias, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a las demás iglesias. Entonces podemos entender que así como habían siervos buenos, también habían siervos malos. Siervos buenos que hospedaban, que abrazaban la visión de Pablo y decían, sí, toma mi casa, sí, llévate a mi hijo, sí, toma esto, toma aquello. Pero también había gente que era mala, que ellos no ignoraban el mal, sino que eran conscientes de la maldad. Gente que tal vez no ofrendaba de corazón, o gente que decía, pues ellos solitos pueden, ¿no? Que se las arreglen como puedan. ¿Por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a darle mi casa a alguien más? ¿Por qué voy a hospedar a un apóstol, a quien sea? ¿Por qué voy a meter mis manos por alguien que metieron en la cárcel? O sea, imagínate esto. Pablo estaba tan entendido que les dice, yo sé que ustedes son buenos y son fieles y quiero que permanezcan así, pero tengan cuidado de aquellos que no han tenido un entendimiento genuino de quién es Cristo y que nosotros venimos a causa de Cristo y que por eso no nos sirven o por eso no nos apoyan con esa ternura en el corazón. Entonces Pablo aquí les hace una observación, recomendación, exhortación de tengan cuidado y que sus corazones no sean engañados. Cuiden la doctrina que se les está dando, para que cuando venga alguien más ustedes estén firmes en la convicción que Dios ha puesto en sus corazones, firmes en que Jesús lavó sus pecados, porque de eso habla todo el libro de Romanos, de la salvación, de la justificación, de la gracia de Dios. Estos hombres y mujeres lo habían entendido, pero entonces en lugar de que ellos se contaminaran, ahora tenían que ir y revolucionar a aquellas personas que el entendimiento todavía no cambiaba, ¿no? Como que ese chip todavía no les funcionaba. Entonces, aquí Pablo les está haciendo una recomendación y me encanta cómo los termina bendiciendo, porque les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y sabes, una de las maneras, yo creo que más lindas de tenerle afecto hacia alguien es desearle gracia con los hombres y con Dios. No, o sea, Pablo dijo, yo hallé gracia delante de ustedes, por Dios, gracias a Dios, ¿no? Y entonces yo quiero que ustedes también tengan esa gracia delante de los demás hombres, pero también con Dios. Así que qué lindo Pablo que terminó bendiciendo a esta gente con un corazón tan bonito. Y el último apartado dice doxología final. Doxología significa alabanza a Dios. Entonces Pablo está finalizando Romanos diciendo la alabanza final a Dios. Dice el versículo 25,
y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y Pablo y tal vez podríamos pensar que Pablo terminó como muy desfasado, ¿no? De que, oye, Pablo, es que estás saludando y nos estás exhortando y nos estás invitando a que podamos permanecer firmes, y después nos dices algo de la confirmación de tu evangelio y la predicación de Jesucristo. Y ¿sabes qué? Este capítulo se me hace muy curioso porque justo igual Romanos habla de que tú y yo no somos salvos por obras, sino por gracia. Y entonces tal vez podría entrar esto en conflicto en nuestra cabecita y decir, pero entonces Pablo, ¿por qué les estás aplaudiendo las obras a aquellas personas? Si se supone que todo es por gracia, ¿por qué les estás aplaudiendo sus buenas obras? Bueno, y aquí tenemos una parte muy importante. Y es que cuando tú y yo somos agradecidos con lo que tenemos, de igual manera le estamos agradeciendo a Dios por la vida de esas personas, y de igual manera estamos brindando una alabanza hacia Dios, porque al final del día tú y yo somos instrumentos de Dios. No somos marionetas porque tenemos un libre albedrío, gracias a Dios, pero sí somos instrumentos. Y al final del día tú y yo le damos gloria y alabanza a Dios. Entonces, no está peleado esta parte de que tengamos un buen servicio, de que seamos buenos mayordomos con las personas que nos rodean y con lo que Dios nos ha dado. No está peleado con las buenas obras y que somos salvos por la fe. Al contrario, sí somos salvos por la fe, pero sabes que el tener buenas obras, el hacer un buen servicio, viene como fruto de nuestra relación con Dios. Porque cuando tú y yo pasamos tiempo con la palabra, nos asemejamos más a Jesús. O sea, como que entra este conflicto en decir, ¿cómo que Jesús perdonó tantas veces? ¿Cómo que Jesús no guardaba rencor? ¿Cómo que Jesús no eso? No, o sea, como que nos empieza a confrontar y nos damos cuenta de el parecido tan lejano que tenemos de Jesús. Pero al final tú y yo somos llamados a servir, a hacer esta carta de presentación aquí en la tierra, porque somos herederos del reino de Dios. Entonces todo lo que está ahí arriba nos pertenece. Pero primeramente tenemos que ser fieles con lo poco que Dios nos está dando aquí. Entonces tú y yo y nuestras buenas obras simplemente son resultados naturales de nuestra relación con Dios, no forzados. Nuestro servicio no tiene que ser forzado, porque tú te das cuenta cuando alguien hace las cosas con gusto, cuando alguien hace las cosas con amor. Simplemente nuestro servicio es un resultado natural, que brota naturalmente de nuestra relación con Dios, y eso al final del día brinda lo que es alabanza a Dios. Nuestro servicio es para dar a conocer a Dios y alabarlo. Entonces Pablo termina con esto diciendo que tu servicio sea para alabar al único y sabio Dios, que tu servicio sea para alabar al eterno Dios. Porque también justo en esta parte de la doxología, Pablo comienza diciendo, y se me hace muy curioso porque Pablo dice, al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y tal vez podríamos pensar como de que, oye Pablo, pues es que el evangelio es de Jesucristo, no es tuyo, ¿no? Pero Pablo justo en este entendimiento dice, sí, el evangelio de Jesucristo, la predicación de Jesucristo, aquel que solo puede ser revelado por los profetas, aquel que es el Dios eterno, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Y aquí Pablo igual termina con lo que trata Romanos, en total Romanos, la justificación. Dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y Pablo nos viene recordando la justificación de Jesucristo. Tú y yo somos salvos, somos justificados, somos redimidos por Jesucristo. Pablo termina dando como todo el resumen general de Romanos de tú y yo somos justificados por Jesucristo hacia el único y sabio Dios. Entonces, solo quiero que nos quedemos con esto, que tú y yo somos cartas de recomendación para darle gloria a Dios. Y que sí, nuestra salvación
viene mediante Jesús y no es por obras, viene mediante la gracia y no es por obras, pero eso no nos limita a ser unos siervos malos. Eso no nos limita más bien a no ser unos buenos siervos, a que con lo que Dios nos está dando seamos fieles. Entonces, espero que podamos aplicar esto en nuestro corazón, en que simplemente lo podamos guardar y que incluso podamos confrontarnos y decir, Señor, ¿estoy siendo un buen siervo? ¿Estoy sirviendo con la actitud correcta? ¿Estoy sirviendo al público correcto? Porque a veces servimos para ser vistos por los demás, pero nos olvidamos de nuestro público principal, que es Jesús, que es Dios. Entonces, que esto pueda confrontar nuestra vida y podamos examinar y permitir que Dios examine nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué carta de recomendación estoy dando a los demás de ti? ¿Qué estoy dando en mi corazón que tú ya me has dado antes? Entonces, que esto pueda quedar en nuestros corazones y con esto terminamos Romanos 16. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque todo el tiempo tú nos estás hablando una y otra vez, Dios, y porque tú nos permites concluir más con un libro de tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer buenas cartas de recomendación aquí en la tierra, Dios. Señor, que cuando sea necesario, nuestro nombre pueda estar en una lista, Dios, para tu servicio, para honrarte, para glorificarte, Señor. Que en medio de cada situación, Dios, podamos tener corazones fieles, que podamos ser, Dios, corazones entendidos y siervos entendidos. Dios, perdónanos cuando hemos sido siervos malos, cuando hemos tenido la oportunidad de poder servir a los demás, pero nuestro corazón no nos permite hacer, Dios. Cuando tal vez hemos tenido los recursos, cuando tal vez hemos tenido la economía, Señor, hemos tenido el entendimiento, pero no lo hemos hecho. Perdónanos, Dios. Danos un corazón correcto para alabarte, Dios. Danos un corazón entendido, que, Señor, sin ti nada de esto sería posible, que simplemente es por gracia, Dios. Y que nuestro servicio solo sea un resultado natural del tiempo que pasamos contigo. Perdónanos cuando nos forzamos a servir, Dios. Perdónanos cuando no son genuinas nuestras intenciones. Espíritu Santo, llévanos a entender que tú anhelas algo más que una apariencia, Dios, que tú anhelas corazones que entienden lo que es la oración, en el servicio, Dios, pero también en nuestra vida diaria. Te damos gracias por este tiempo, Dios, gracias por cada persona que va a estar viendo este devocional, Dios, seas tú tocando una parte de nuestra vida, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y listo, con esto hemos terminado el libro de Romanos. Nos estamos viendo el día lunes para comenzar con Primera de Corintios. Y también el domingo nos estamos viendo para nuestra reunión. Espero que tengan una muy bonita noche. Bendiciones.